empezar leyendo lo que dice Marcos 5, 21, 26. ¿Ya? Voy a empezar con este texto y voy a terminar con este texto, pero quiero que lo leamos juntos. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Entonces, ahí está Jairo, que va a buscar ayuda con el Señor. Pero en el intertanto, mientras Jesús dice que va a ir ahí, fue pues con él, aparece esta escena. Una mujer que hacía 12 años padecía el flujo de sangre, había sufrido mucho, etcétera, etcétera. Usted ya lo sabe. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que había salido un poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Estaba rodeado de personas. Entonces dice que alguien lo había tocado. Sus discípulos le dijeron: pero Señor, ¿quién te ha tocado si estamos muy apretados acá? Pero al mirar alrededor, él seguía buscando quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Es un evento que sucedió mientras él iba hacia la casa de, se supone que vivía cerca de Jairo, principal de la sinagoga, y él iba hacia allá, pero pasó este evento, ¿ya?, que lo atrasó un poco. Entonces, después continúa el relato y dice: mientras él hablaba, terminaba de hablar con la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O en otras palabras, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Todo esto ocurrió muy rápido ya, pero miren lo que le dice el Señor: no temas. ¿Por qué el Señor le dice no temas? ¿Qué tiene que ver con lo que estaba sucediendo? ¿Qué hubiese dicho usted o yo? Yo hubiese dicho: ay, perdóname, Jairo, mira, me enchupuve con la mujer, o la mujer aquí me dijo esto, entonces me demoré y por lo tanto se murió tu hijo. Pero no temas. Pareciera ser que no tiene mucho sentido el decirle de toda esta escena y decirle: no temas a Jairo. Pero Dios es sabio, usted sabe que es sabio, ¿verdad? Así que hay mucha sabiduría en lo que Jesús le está diciendo: no temas. Y es lo que vamos a averiguar hoy día. Vamos a mirar las Escrituras que nos dicen acerca de por qué Jesús dijo eso. Y vamos a terminar con este versículo, ¿bien? Ahora, espero en el Señor que usted entienda cuando Él dice no temas. ¿Amén? Así que vamos a ir del principio. Hay un estudio, usted ya lo sabe, lo conoce, que alguien hizo y empezó a buscar todas las palabras o las frases que decían no temas, o no temáis, o no teman, o no temas, no sé, como sea. Y encontró que había 365 veces aparecía la palabra o la frase no temer, o no teman, o no temáis, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 365 veces aparece en las Escrituras. No es casualidad, amado. Yo creo firmemente que Dios no es un Dios de casualidades, sino que Él a propósito, creo que Él puso 365 veces no temas, no temas. Uno para cada día. El año tiene 365 días. Entonces, uno para cada día. ¿Por qué el Señor quiere que cada día nos recuerda? O hay una palabra que nos dice no temas, y al otro día no temas, y al otro día no temas. Es porque para Dios es algo importante, que Él quiere recordarnos no temas. Así que tenemos que averiguar esto. Tenemos que averiguar por qué el Señor se ocupó o preocupó y preocupó en colocar un no temas para cada día, de todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿usted tiene temores?
Sí, mamá. Tiene temor hasta decirte sí. Somos una sociedad quizás llena de temores, quizás nunca hubo tantos temores en las personas. Usted cuando se despierta ya tiene con temores. Desperté, una cosa así. Y pensamos, a lo mejor no despierto, claro, esa es la idea. Y se despertó y, ay, ya voy a ir, y si no me parte el auto, temores. Y si no encuentro vehículo para ir, temores. Y si llego al trabajo y me tienen un sobre azul, temores. Y si tengo que pagar y no alcanzo a pagar, temores. Y si le pasa algo a mi hijo, y si le pasa algo a mi hija, y si le pasa algo a mi suegra. O sea, temores, temores por todos lados. Estamos llenos de temores. Por esa razón quizás el Señor dice, no temas, no temas, no temas. Hay personas que tienen temores específicos, ¿cierto? Pero en general todos tenemos una serie de temores. Así que necesitamos saber qué nos dice las Escrituras acerca del temor. Necesitamos saber qué nos dice o cómo funciona esto del temor en nosotros, ¿ya? Porque todos tenemos ese temor. Y vamos a ir a averiguarlo. Y vamos a empezar con Adán. Ahí en Génesis al principio, en el capítulo 2, en Génesis capítulo 2, usted sabe, está la creación de Adán y Eva. Dios cuando creó a Adán y Eva, lo formó del polvo, sopló, le hizo un ser viviente. Y dice la Escritura que Él, Dios mismo, como que sembró, preparó el huerto. Y después puso a Adán y Eva ahí. Le dio una tarea, le dio un trabajo. Y estaba todo perfecto. Dice las Escrituras que Adán y Eva escuchaban a Dios. Y conversaban con Él. Y estaban ahí, y quizás se paseaban con Él. Entonces, todo era bien, estaba perfecto. Bueno, Dios le dijo, de todos los árboles, de los frutos del árbol pueden comer, menos de este árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Así que Adán está ahí, estaba todo bien, estaba comiendo de los frutos, trabajaba, conversaba con Dios, no había ni un drama, todo era perfecto. Hasta que un día Eva se acercó más y más al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Satanás, el diablo, serpiente antigua, el diablo, Satanás, la engaña, y ella come del fruto y hace comer a Adán. Entonces, se me atravesó una manzana aquí. Entonces, cuando comió, eso de la manzana es un chiste, no fue la manzana que comió, ya, se lo sabe. Ok, así que cuando come el fruto, ahí ellos desobedecen a Dios. ¿Y qué sucede? Ustedes todos lo saben. Sucede que al comer, ciertamente ellos iban a morir, separarse de Dios, ¿ya? No murieron instantáneamente, pero después sí murieron físicamente. Pero miren ustedes lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 8, después de haber pecado, ¿ya? Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y miren lo que le sucedió. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Adán y Eva antes no tenían miedo de Dios. Ellos se paseaban con Dios, conversaban con Dios, trabajaban, adoraban a Dios, todo era perfecto y nunca tuvo miedo Adán y Eva. No tenían miedo del Dios Todopoderoso. No podían tener miedo porque todo era perfecto. Pero cuando desobedecen y comen del fruto prohibido, entonces entró el pecado. Y la Biblia dice que cuando entró el pecado, entró la muerte. Pero ahora sabemos que también entró el temor, entró el miedo. Por eso que ellos dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque ahora tenían un miedo dentro. Una sensación, una emoción que ellos antes no experimentaban.
Y este temor, este miedo lo apartó de Dios. Sabemos que el pecado nos aparta de Dios, porque Él es santo, santo. Pero el pecado nos aparta de Dios. Pero aquí vemos que algo más entró, que fue el miedo, el temor. Y ese temor lo apartó de Dios. O Adán mismo se apartó, se escondió de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Mire, eso nosotros podemos decir que es el temor malo. Yo le puse ese nombre, ¿ya? El temor malo, porque nos aparta de Dios. Aquí en este caso, lo que dice la Biblia, que la serpiente antigua, el diablo o Satanás, le influyó a Eva para que comiera y cometiera pecado, desobediencia. Y ese mismo demonio o el espíritu Satanás, ese también influyó para que entrara el miedo. Así que ese temor, ese miedo que los llevó a esconderse de Dios, apartarse de Dios, alejarse de Dios, ese temor es malo. Y con ese temor malo, ese miedo malo, es que Satanás formó su reino. Él formó un reino de tinieblas. ¿Por qué? Porque él, mire lo que dice Hebreo. Así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Y librarnos a todos los que por temor a la muerte. El temor que entró allá en Génesis con Adán y Eva, ese temor que entró, ese temor lo empezó a llevar el ser humano. Tenía temor de morir porque en ese minuto no había ninguna esperanza de vivir, de tener una vida eterna, de que íbamos a resucitar. Entonces ese temor lo llevó a Satanás a tener a toda la gente en sus brazos, por decirlo de una forma. Y formó su imperio. Era el temor a morir. El temor ya había entrado al ser humano. No dejó entrar el ser humano cuando pecó, y el temor lo llevó a una esclavitud. ¿Se entiende, hermano? Y por eso Jesucristo viene cuando muere en la cruz. Él vence a Satanás y también vence a la muerte, pero también vence esto de sacarlo de la esclavitud de servidumbre para romper o destruir el imperio de la muerte, que era por temor a la muerte. ¿Se entiende eso, verdad? Así que este es un temor malo, que entró ahí con Adán y Eva, o Eva y Adán, y luego ese temor llevó a Satanás a formar su imperio. Y después Jesús vino a destruir ese imperio que funcionaba, que había sido creado por causa del temor a la muerte. Así que el temor ese nos llevaba a la humanidad a alejarnos de Dios. Y ese temor, según yo, el temor es malo, es el temor y es influenciado por un espíritu. En este caso, Adán y Eva fueron influenciados por el espíritu de Satanás mismo, y ese era un externo, porque él estaba fuera de Eva, fuera de Adán, fuera del cuerpo. Pero también sabemos, por la experiencia espiritual que hemos tenido, que hay un temor que es malo y que es un espíritu maligno, pero que está dentro de las personas. Así es que este temor malo, ya sea este externo o interno, siempre nos va a llevar a alejarnos de Dios. ¿Se entiende, verdad? No es un estudio acabado del temor, solamente para que usted se ubique, porque todavía no llegamos al tema que quiero llegar, ¿ya? Pero así como hay un temor malo, hay un temor bueno. Sí, pero este temor bueno nos cuida, nos protege. Es un temor bueno que Dios puso en nosotros. Este temor bueno es un temor biológico, fisiológico, natural, que Dios puso en nosotros. Y todos tenemos, unos más, unos menos, pero tenemos ese temor en nosotros. Y ese temor nos cuida, nos protege. ¿A usted le ha pasado? Vamos a suponer, ¿ya? Ya a lo mejor me va a decir que no, a mí no me pasan esas cosas, pero yo pienso que sí. El temor bueno biológico. Usted está en la casa, está solo, está en las luces apagadas y de repente escucha un ruido. ¿Qué hace? Y usted empieza así. ¿Por qué? Su cerebro acaba de captar un ruido o vio una imagen que pasó. ¿Qué pasó? Y usted queda así. Entonces,
Su cerebro acaba de captar una imagen o un sonido que lo lleva aquí adentro y le está diciendo, hay un peligro, hay algo que es una amenaza y que es contra tu integridad. Por lo tanto, mi cerebro, por decirlo de una forma también, aprieta el botón de pánico y ¡pum! Manda un chorro de adrenalina a nuestro cuerpo, ¿ya? Es para que usted entienda más, ¿ya? Entonces, el chorro de la adrenalina viene sobre nuestro cuerpo y ¿qué pasa? Lo primero en nuestro corazón empieza tutum, 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 pum. Manda sangre, vaya, manda sangre, para allá, manda sangre, tira sangre, tutum, tutum, más corazón, más corazón. Oye, pero ¿para qué mandamos sangre? Es que necesitamos tener sangre en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a tener que salir arrancando o vamos a tener que pelear contra eso que está ahí. El cerebro no sabe lo que hay. Pero él interpreta eso, tiene la adrenalina y el corazón empieza a bombear, a bombear. Por eso que usted, cuando se asusta así, ¿qué pasó? Empieza el corazón a latir, ¿sí o no? Diga que sí nomás, y todos sabemos que así. ¿Y qué pasa después? Pero la sangre tiene que llevar oxígeno. Entonces le dicen, pulmones, denle más oxígeno a la sangre, hay que darle más oxígeno a la sangre. Ya entonces los pulmones empieza a agitarse más, a respirar más rápido. ¿Para qué? Para el oxígeno, pescarlo y meterlo a la sangre y que vaya a los músculos. ¿Por qué? Necesitamos tener todos los músculos listos con oxígeno, con sangre. ¿Para qué? Para que cuando pase o lo que sea, salimos arrancando o los ponemos a pelear con eso. ¿Sí o no? Ese es el temor bueno. Además, nos abre las pepas, perdón, los ojos, como búhos así, los oídos. Estamos atentos. Pero eso nos libra de cosas. Nos protege. Dios lo puso para qué, porque si venía un peligro, nosotros arrancamos, entonces nos libramos de la muerte. Es un temor bueno, biológico, fisiológico, natural. Todo lo tenemos ahí. Pero también hay un temor paralizante. Cuando este temor a veces es exagerado, nos puede paralizar. Voy a contar primero lo que pasó en la historia, ¿ya? La historia dice, la historia, no la historia bíblica, sino que la historia secular. En la historia secular dice que cuando Alemania invadió a Rusia, ¿ya? Como Alemania estaba invadiendo por muchos lados de Europa, o sea, por muchos territorios, entonces mandó un ejército, y por lo menos es una de las posibilidades, ¿no? Que mandó un ejército muy joven, o sea, eran soldados muy jovencitos, de poca edad. Entonces ellos estaban ahí en las trincheras, los soldados alemanes, ¿ya? Y en las trincheras, y los rusos estaban por allá, y de repente la bomba, pum, 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 y aparecen los rusos, los cosacos. No sé qué habrán visto esos jóvenes, pero cuando vinieron, quedaron paralizados. Cuenta la historia esto, ¿ya? Quedaron paralizados. Entonces los rusos entraron, y los estaban ahí, pum, los mataron. Es una de las razones por la cual Alemania no pudo invadir Rusia, porque ellos quedaron paralizados. El temor los paralizó. Y eso para mí empieza a ser importante. Me voy a meter en un tema que no es propio, pero voy a tratar de llegar a lo que quiero llegar. Usted sabe que hay una sabiduría de lo alto y una sabiduría maléfica o mala, o del diablo, ¿sí? Diabólica. Y Santiago nos dice eso, de que hay una sabiduría de lo alto, que no lo vamos a ver qué es lo que es, sino que más que nada la sabiduría diabólica. Dice que es terrenal, animal y diabólica. Animal, terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría de las tinieblas. Y me voy a agarrar de la sabiduría animal. O sea que yo puedo entender que hay una sabiduría animal, y que cuando nosotros, seres humanos, actuamos como esos animales, tenemos la sabiduría animal, terrenal, o maléfica, o diabólica. ¿Ok? Cuando un león quiere comer una presa, una oveja, un cervatillo, algo así, o el lobo quiere hacer eso, ¿sabe lo que hace? Usa la sabiduría animal. No sé quién le enseñó al león, no sé quién le enseñó al lobo, pero ellos empiezan por aquí, empiezan por allá, empiezan a rugir para provocar temor a su víctima.
Ellos miran al más débil, al que está enfermo o al que está ahí medio perdido y medio flaco así, entonces a eso le están mirando. ¿Se acuerdan de Amalek? Ah, ok. Entonces, el león va por acá, por allá y lo aíslan. Queda solo al final de la presa, el chiquitito ahí, el recién nacido por decir, y los lobos lo rodean y lo matan. Y nosotros pensamos inmediatamente, ¿a qué viene el ladrón? A matar, a robar y a destruir. Entonces ahí usan una sabiduría animal. Entre paréntesis, el animal no sabe que eso es bueno o malo. Ellos no tienen conciencia. ¿Estamos? Así que el animal mata, pero él no dice, esto está re malo, Señor, perdóname, pero yo voy a... No. ¿Por qué? Porque fue el hombre el que comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Por eso que el hombre decide lo que es bueno y malo. No debería ser así. Pero el hombre empieza a decir, pero el animal nunca comió eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí vemos que hay una sabiduría animal. Y esa estrategia que usan es para destruir la familia o el rebaño, para matar, robar o matar o destruir. Y muchas veces esos animalitos quedan así paralizados. Claro, se asusta el tremendo león y ellos están ahí débiles y ya la manada o lo que sea no está, lo matan. Y es lo mismo que hace Satanás con el temor. Es lo mismo que hace él. A veces nos aísla con el temor, nos deja solos y a veces quedamos paralizados. Tenemos que aprender cómo funciona el temor en nosotros, ¿ya? Pero estamos aquí en el temor bueno y el temor paralizante, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo funciona este temor. También hay un temor bueno que viene de Dios, que nos ayuda o nos ayuda a poner ese temor. Lo vamos a ver aquí en Mateo 2:22. Usted sabe que José y María, después que tuvieron, María tuvo a Jesús en Belén, nació, Dios los manda a Egipto, ¿cierto? Y cuando están en Egipto estuvieron un tiempo y después los manda a buscar otra vez, porque habían querido, había querido mandar. Entonces, después van a volver a Israel, pero ocurre esto en Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ese es un temor que puso Dios para que no fueran a ese lugar, porque no tenía que vivir en Judea, sino que tenía que vivir en Galilea, porque en Galilea estaba la ciudad o el pueblo de Nazaret. ¿Entiendes? Era porque ya estaba predicho que iba a ser así. Así es que este es un temor bueno, que Dios nos avisa a veces con ese temor para poder hacer o no hacer cosas. Y finalmente está el temor reverente. El temor reverente es el que nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Miren lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias, estamos hablando de ese tiempo en Hechos 9:31, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Caminaban en el temor del Señor. Ese es el temor reverente. Y el temor reverente nos acerca a Dios. Es la palabra en el griego, sebo, aquí era oevo. Este temor es el temor de fallar a Dios. Cuando usted tiene temor de fallar a Dios, cuando usted viene, no quiero fallarle a Dios, ¿por qué? Porque usted lo respeta a Dios. No quiero llegar tarde, ¿por qué? Porque usted respeta a Dios. Quiere honrar a Dios, entonces hay un temor de reverente que quiere seguir honrándolo y no quiere fallar en honrarlo. Y ese temor lo lleva a adorarlo. Es imposible que uno pueda adorar si no hay un temor reverente. Por eso llegamos a inclinarnos, a postrarnos delante de Él, porque hay un temor reverente, de respeto, de honra. Y eso nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Ese es el temor reverente. Y que está íntimamente ligado a la adoración. Amén, hermano. Así que tenemos todos estos temores para que usted se ubique nomás, pero ahora vamos a ver lo que queremos ver. ¿Qué pasa con el temor? ¿Cómo funciona el temor?
para poder explicar lo que dijimos al principio. Vamos a aprender algo acerca del temor de alguien que padeció muchas cosas, ¿ya? En Job. Usted conoce la historia de Job, y vamos a aprender algo de ahí. Job dice que era un varón llamado, Job dice, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él tenía un temor reverente, así que estaba muy cerca de Dios. Pero vamos a ver qué le pasó para llegar a una conclusión, porque ahí vamos a aprender algo del temor. Usted voy a hacer un resumen, ¿ya? Dice que un día vinieron unos bandidos, robaron animales y mataron a sus criados. Y mientras él estaba dando esa noticia, llegó otro y le dice, ¿sabe qué? Un rayo mató a las ovejas y a los pastores que cuidaban a las ovejas. Y mientras estaba hablando ese, vino el otro. Y los bandidos, dicen, mataron y se llevaron esclavos. Y mientras estaba hablando, todavía no terminaba de hablar, y vino otro más, otro siervo, y dijo, vino un fuerte viento, derribó la casa y estaban todos tus hijos dentro de la casa y murieron todos tus hijos. Todas esas noticias le estaban llegando a Job. Y estaba terminando de hablar y llegó otro y le dijo cosas, y después, dice la Escritura, que Job se llenó de llagas, de enfermedades. Y su mujer le dice, maldice a Dios y muere. Y los amigos después, cuando le llegaron a visitar, le dijeron, ¿sabes qué? La culpa es tuya. O sea, ninguna de eso. Todo esto le pasó a Job. Difícil. A ustedes, a mí, nos han pasado cosas difíciles, pero como este varón, nada. Él tuvo todo lo que nos pasó a nosotros, lo tuvo todo en un día. Pero lo que él dice, amado, y entendemos que Dios le revela esto, o él sin saber, a lo mejor lo está hablando y lo está diciendo, pero está enseñándonos a la vez lo que pasó dentro de Job, ¿ya? Miren lo que dice Job capítulo 3, verso 25-26. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. Está hablando Job. Todas estas cosas le pasaron. Entonces tenemos que entender y comprender que dice, el temor que me espantaba me ha venido. Él tenía otros temores. Aparte que tenía un temor reverente, él tenía un temor terrible, que un día le robaran sus animales. Él temía que le robaran sus animales, temía que mataran a sus criados, tenía temor que mataran a sus ovejas, a los pastores de sus ovejas, tenía temor que se llevaran esclavos, tenía temor que se fuera derribada la casa, tenía temor que sus hijos murieran, tenía temor de contraer enfermedad, tenía temores. Estaba lleno de temor y esos temores le provocaban hasta espanto. Él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Parece que todos esos temores un día parece que entraron dentro de él, y todos esos temores ahora se hicieron realidad. Por lo menos lo que nos dice Job. Dice, porque el temor que me espantaba, que tanto que tenía esos temores, y ahora me ha acontecido, o sea, está pasando ahora, lo estoy viendo. Y de este día que pasó ese temor, que ese temor es como una puerta que entró dentro de Job, dice, desde ese día no he tenido paz. Ya no me siento seguro, ya no me siento descansado, reposado. Y desde ese día he estado turbado. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando ese temor que estaba flotando sobre él un día, que era casi le provocaba espanto, un día, él lo dejó entrar. Y cuando entró, entonces dice que le empezaron a suceder todo lo que él temía. Ahora que entró, empezaron a suceder esos temores. Así que aquí empezamos a comprender que el temor de algún momento es como una puerta que se abre y que el temor entra. Y cuando entra, ahí hay problema. ¿Me está siguiendo, vamos? Hay muchos temores, pero cuando nosotros le abrimos la puerta y ese temor entra, según lo que nos dice Job, que es la palabra del Señor, que todo eso es como que se vuelve realidad. Amén. ¿Me sigue? Voy a explicar esto mismo
con otro versículo, con un proverbio, pero usted ahí lo va a entender, porque por lo menos yo lo entendí mejor cuando vi este proverbio, ¿no? Proverbio 26:2. Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Estoy ocupando este texto para explicar lo del temor. Vamos a volver al temor. Pero aquí lo voy a explicar. Esto del gorrión, del vagar como la golondrina en su vuelo, en el fondo lo está diciendo que ahí tendríamos que aprender más del gorrión y más del vuelo de la golondrina, ¿ya? Pero cuando usted vea vagar un gorrión, no anda vagando. Hay una causa por qué hace eso. Cuando la golondrina hace su vuelo, no es porque se perdió, no. Hay una causa por qué hace eso. Por eso que él dice, como el gorrión se vaga y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. ¿Me siguen? La maldición, estoy ocupando este texto y estoy ocupando la maldición ahora para que usted comprenda cómo funciona el temor. La maldición nunca viene sin causa. Amados, usted y yo, todos, los que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cuando escuchamos el llamado de Jesús y entendemos que Él es Dios, que vino y murió por nosotros, entonces nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Ese mismo día, el Señor empieza a limpiarnos, a perdonarnos, nos cambia nuestras vestiduras, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nosotros nos bautizamos, luego Él nos sella con su Espíritu y nos pone su Espíritu Santo en nosotros y nos manda en una misión y somos ahora hechos hijos de Dios. Amén. Así que estamos bajo la cobertura de Él. Si usted ha experimentado todo eso, ha sido obediente a lo que Dios nos dice en su palabra, entonces nosotros somos ahora hijos de Dios y estamos bajo la cobertura de Dios. Y hay miles de maldiciones sobre nosotros, pero no nos pueden tocar porque hay una cobertura de Dios sobre nosotros. Amén. Amén. Se me olvidó. ¿Quién le quiero explicar esto? ¿Ya? Voy a aprovechar, permiso. Dice la maldición nunca viene sin causa. Nosotros sabemos por experiencia que hay muchas maldiciones que nos tiran todos los días. Me acuerdo cuando recién empecé a pastorear, vayan a ir a pastorear un prototipo de pastor. Bueno, nos enteramos que había un grupo satánico en ese tiempo en Iquique, estaba orando contra mí, ¿ya? Y nos enteramos de esas cosas. Pero nada me tocó. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura de Dios. Así que hay siempre maldiciones sobre nosotros. Vimos, mejor dicho, que cómo hicieron unas brujerías y cosas en la calle, en una de estas marchas, y son brujerías sobre la nación y sobre la iglesia. Y esas están sobre nosotros como una lluvia. Pero nosotros, ¿qué? Tenemos una cobertura. Tenemos una cobertura. Entonces, hay una promesa de Dios. Hay una promesa y yo me aferro a la promesa de Dios. Entonces, no importa las maldiciones que vengan, van a chocar y a mí no me tocan. ¿Por qué no me tocan? Porque yo me agarro a la promesa de Dios. Y la promesa de Dios dice que Él, Jesucristo, se hizo maldito por mí. Todas las maldiciones fueron sobre Él. Y yo le creo y yo agarro esa promesa. Y es como un paraguas que me cubre y ninguna maldición me toca. Amén. Pero la palabra dice, la maldición nunca viene sin causa. Pero si yo un día cierro mi palabra, cometo pecado y no me arrepiento, entra mi incredulidad, estoy cerrando mi palabra. Le estoy dando causa, le estoy dando razón para cerrar mi paraguas, lo que me cubre. Entonces la maldición viene sobre mí. Porque yo cerré lo que me cubría. Yo le di causa, le di razón. ¿Se entiende, amado? Así funciona el temor. Hay temores por todos lados, a cada momento sobre nosotros. Pero nosotros tenemos promesas de Dios que están sobre nosotros. Y nosotros estamos cubiertos. Mire,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, que no te dejará, no te desamparará, no te veré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. Y yo me agarro de esas promesas, amado. Me agarro de esas promesas, y esas promesas a mí me dan una cobertura. Ningún temor puede pasar, a menos que yo lo haga pasar, le dé causa, le dé razón. Cuando yo le doy causa y doy razón, entonces ya no tengo ese paraguas, no tengo esa cobertura. Y viene entonces el temor entra en mí. Y si el temor entra en mí, entonces va a ocurrir lo que vimos recién. ¿Qué ocurrió? Me paralizo, me alejo del Señor. El temor me echa, el temor malo que me aleja de Dios. Eso empieza a producir todos los temores que yo tenía, decía Job. Todos esos temores que yo tenía ahora me están ocurriendo porque Él los dejó entrar. ¿Se entiende, amado? Okay. Vamos a verlo esto en la Escritura. Mateo 8:23. En Mateo 8:23 dice que entrando Jesús a la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Yo cuando leía esto, yo siempre me preguntaba, inclusive le pregunté a algún pastor en algún momento, ¿por qué Jesús estaba durmiendo? Como que no entendía, ¿no? Entonces, dice que Jesús está en una orilla del mar de Galilea, y dice: vamos a ir a la otra orilla, vamos a la orilla de allá, ya vamos a subir a la barca. Se suben a la barca y van para allá, ¿cierto? Dice, y se levantó la mar, una tempestad, pero Jesús estaba durmiendo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasó con eso. Y bueno, ahí está Jesús durmiendo, están todos arriba de la barca y empieza la tempestad. Entonces sucedió esto. Y vinieron sus discípulos y despertaron. ¿Por qué? Porque empezaron a asustarse, le entró miedo, le entró temor, y por lo tanto empezaron a decir: Señor, nos morimos, nos vamos a perecer, sálvanos, perecemos. Entonces Jesús se levantó, los despertaron, y Él dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Ahora, con el conocimiento que tenemos, yo se lo voy a explicar lo mismo, pero comparado. ¿Me puede poner una sillita? Dice que estando Jesús en la barca, están con los discípulos. Ahí no, ahí. Entonces imagínense usted, está Jesús con los discípulos, vamos a ir a la orilla de allá, sí, eso es lo que dice el 23. Vamos a ir a la orilla al otro lado. Ok, va. Y se suben a la barca. ¿Cómo se subió Jesús a la barca? Con su paraguas. Jesús era confiado. Tenía toda su confianza y fe en su Padre Celestial. Así que Él se sube a la barca, vamos, sí, vamos, y Él se sienta en la barca, y ¿qué pasa? Se queda dormido. Se quedó dormido. ¿Y por qué se quedó dormido? Porque tiene toda su confianza y su fe en su Padre Celestial. Su Padre Celestial le ha dicho que Él, el Dios Padre, le dijo: tú vas a ir a la tierra, vas a tomar forma humana y vas a morir en la cruz, porque tú eres el Cordero de Dios y vas a dar salvación a los hombres. Pero no vas a morir ahogado, vas a morir en una cruz, y vas a morir en Jerusalén, y no cualquier día, sino que en la Pascua. Faltaba quizá 1 año y medio, 2, así que el Señor Jesucristo esa promesa la tomó, la agarró, y Él podía dormir porque Él era inmortal, no podía morir. Él iba a morir allá, pero no ahogado, ¿me entiende, amado? Así que no podía entrar el temor, por eso que Él dormía plácidamente. No puedo decir los casos de mujer. Dormía. Amén, amado. Ahí por lo menos entendemos que ahí Jesús dormía, porque Él confiaba en su Padre. Así deberíamos ser nosotros, ¿no? Pero miremos a los discípulos. Los discípulos dicen, el Señor les dice: vamos a ir a la orilla de allá, vamos a cruzar este lago. Ok, se suben a la barca y todos los discípulos: vamos, con Jesús, vamos con Jesucristo, así que vamos, se subieron arriba de la barca, empezaron.
todo bien, ellos se aferraban a la promesa que estaba Jesús con ellos. Y estaba Jesús despierto con ellos, al lado de ellos. Y de repente empieza a moverse el bote, empieza a echar agua, se empiezan a asustar, ven que Jesús está durmiendo y no lo pueden despertar porque sigue dormido. Entonces ellos lentamente empiezan a dejar entrar el temor. Le dieron causa, le dieron razón a las promesas que Jesús le había dicho. Y entonces ahora el temor dentro de ellos. Y que lo apartan de Jesús, lo apartan de la palabra y de las promesas. Ellos sufren una parálisis, por decir así, de las promesas. No pueden pescar las promesas y el temor ya entró dentro de ellos. Y le empieza a ocurrir, o ellos están declarando lo mismo que Job, todo lo que yo temía ahora me va a pasar. Ah, voy a morir, sí, ahora voy a morir. Por eso que empiezan a gritar, Señor, Señor, nos vamos a morir, despiértanos, despiértanos que vamos a morir. Y todos con su paraguas cerrado. Entonces Jesús estaba durmiendo y lo despierta. Y ahí está Jesús durmiendo y lo despierta. Y Jesús cuando se despierta, ¿saben lo que vio? Todos los discípulos con sus paraguas cerrados. Por eso que Él les dice, ¿por qué teméis? Ellos habían dado la razón, la causa, porque ellos cerraron en su paraguas la cobertura, dejaron de creer en las promesas de Dios. Entonces el temor entró dentro de ellos. ¿Me entiende, hermano? No, todavía no. Ok, como usted no entiende, vamos a Mateo 14. Mateo 14. Curiosamente, el Señor, bueno, por lo menos yo encontré esto, ¿no? Que ocupa dos situaciones similares, parecidas, para enseñarnos casi lo mismo. Pero aquí vamos a aprender otra cosa. También está a la orilla del lago o el mar de Galilea, pero esta vez el Señor le dice, ya, vamos a ir a cruzar al otro lado de este lago, del mar de Galilea, pero manda a los discípulos solamente. Vayan ustedes, yo me quedo, dice Jesús. Quizás con la intención de enseñarles algo. Así que los discípulos se suben a la barca y se va a la barca con sus discípulos. Y Él dice que está arriba del monte. Y de ahí los miraba, como iba allá abajo el barco, y empezó a avanzar. Y dice que en la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos. Parece que los vio, empezó la tempestad, empezó a moverse el barco, y Él lo veía de lejos, entonces Él decide ir. Y Él se va caminando por la tierra, pero después sigue caminando por el mar o por las aguas. Y camina por las aguas y se acerca donde están los discípulos. Mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Cuando vieron algo, empezó primero su temor biológico, porque vieron una sombra, un fantasma, dijeron. Entonces toda la adrenalina empezó con ellos y estaban ellos, ahí viene un fantasma. Se asustaron, pero aquí aprendemos una cosa, que simplemente Jesús desecha todo ese temor, porque le dice, pero ese día Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Le da una explicación y a veces con una simple explicación el temor se disminuye. Y es lo que pasó. Así que muchas veces usted cuando sienta temor o alguien tiene temor, usted tiene que animarlo y hacerle recordar las promesas de Dios. ¿Amén, amado? Amén. Pero eso no era lo que yo quería hablar. Es lo que viene. Pero ustedes ya se imaginan. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, Jesús está allí, ¿ya? Está ahí caminando sobre el mar está medio revuelto, ellos están asustados en el bote, creían que era un fantasma, ahora ya saben que no es fantasma, que es Jesucristo. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le está diciendo Pedro? Pedro le está diciendo, Señor, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, entonces con ese poder que yo te veo, que caminas sobre las aguas, entonces manda que yo, ahora también por tu poder, por tu palabra, por tu promesa, que yo puedo caminar sobre las aguas. Eso le está pidiendo Pedro. Entonces Jesús le dice, ven.
En otras palabras, Jesús le dice acá, mira, con el poder que yo tengo, porque yo sé lo que soy Dios mismo, te digo a ti, ahora camina sobre las aguas. Y todo eso se lo dijo en ven. Entonces ahora Pedro había recibido una palabra del Señor. ¡Ven! Entonces Pedro agarró esa palabra. ¡Ven! El Señor me está diciendo que yo puedo ir a caminar sobre las aguas porque yo se lo pedí y Él me dio su palabra y me dice ven. Y así que yo voy a ir y se baja del barco, se sube sobre el agua y se aferra a esa palabra que Dios le dio, que el Señor le dio. Y empieza a caminar mirando al Señor y caminando sobre las aguas y aferrado a la palabra que le acaba de dar. Pero dice las Escrituras, descendiendo Pedro de la barca sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a ver el miedo y empezó a cerrar su paraguas. Dejó de pasar ese temor, dejó entrar ese miedo, y cuando entró el miedo se alejó de Jesús, ya no le creyó a Jesús, ya se le olvidaron las promesas de Jesús y por eso él se hundió. Y por eso Jesús lo tomó de la mano, dice, al momento en que extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y lo levantó. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué tenemos? Todo esto para enseñar o para que aprendamos que cuando el temor nosotros lo dejamos entrar, le damos la razón para que entre. Ese temor, lo primero que ocurre es la duda. Es la duda. Usted ha echado el temor y viene una enfermedad. ¿Y si me enfermo? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si esto pasa esto? ¿Y si Dios? ¿Y si? Y nos llenamos de ISIS. ¿Y si Dios no me ayuda? ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Y si Dios se fue y me dejó solo? ¿Y si Dios? La duda. Y eso entra el temor con la duda primero. Empezamos a dudar. Y cuando entró el temor, entonces el temor nos paraliza y nos hace olvidar, nuestra mente que se olvida de las promesas. Y acuérdense lo que dijo Adán, o lo que ocurrió con Adán, se aparta, se alejó porque tenía miedo. El miedo nos aparta de Dios. Y Job nos enseña que cuando viene el miedo, todo ese temor a lo que yo tenía, me viene encima. Empiezo a jugar. ¿Amén, amor? No. Me parece que he terminado. Sí. Llegamos a Marcos 5:21. El primer texto que yo les di. Pero ahora lo vamos a ver con lo que hemos aprendido, ¿no? Vino de los principales, ya sabemos que vino Jairo y luego lo vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho que su hija estaba agonizando. Y le pedía que fuera y poner las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Y Jesús le dice que va a ir. Fue pues con él, pero le seguía una gran multitud. El principal de la sinagoga es Jairo. El principal de la sinagoga, a pesar que era de una sinagoga, él creía en Dios, en el Señor. Entonces tiene su hija enferma, se está muriendo, se está por morir. Entonces nace una palabra, él recibe una palabra en el sentido que él entiende que el único que puede salvar a su hija es Jesucristo. Porque él conoció que alguien le contó que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces él tomó esa palabra y con ese paraguas, con esa seguridad, confianza en que Jesús sanaba a los enfermos, se fue donde Jesús a decirle: Señor, yo quiero que tú vayas a mi casa y mi hija está agonizando y pone las manos sobre ella y se va a sanar. Él se aferraba a eso. ¿Me entiende, verdad? Se aferraba a esa verdad. Entonces le dice a Jesús, pero con su aferrado a lo que él creía de Jesús. Entonces Jesús le dice: Jairo, tranquilo, vamos a ir, ¿dónde vives? Allá, ok, vamos para allá. Pero había mucha gente alrededor de Jesús. Dice que, y ahí pasó este episodio, que había una mujer pero estaba rodeado de gente, mucha gente. Entonces Jesús iba para allá, yo voy para allá, pero lo llevaban para acá, estaba ahí y lo empujaban y todo eso. Y la mujer, ahora aprovechamos también de esta mujer, es una mujer que está enferma hace 12 años.
escucha que Jesús sana a los enfermos. Entonces se aferra a esa palabra y pierde el temor. ¿Por qué? Porque ahora está aferrada a esa palabra, que Jesús sana. Entonces empieza a acercar y la gente lo bota, la echa y dice, no, sale de acá, nosotros estamos acá primero. No, y ella le dice, no, si yo toco el manto, esa es mi fe. Se aferra al paraguas, se aferra a la fe, confía en que eso va a suceder. Y apenas toque el monte, yo el borde del manto, seré sano, sana. Y ella la pelea, la botan al suelo, pero ella tiene su fe y no suelta el paraguas, no suelta su fe. Y cuando toque esto, pasa y sana. ¿Me está siguiendo? No, okay. Entonces, ahora esa mujer está sana, porque tenía fe. Pero aquí miren lo que sucedió todo esto. Jesús siente que salió un poder de él. Espere, dice. Recuerde, tengo que correr para ir por él. Aquí está Jairo. Jairo, Señor, vamos a la casa que mi hija está enferma, se va a morir. Y aparece la mujer. Entonces Jairo deja ahí. Dejamos Jairo ahí. Y ahora Jesús le dice, espere. Pero Jairo dice, Señor, pero mi hija está enferma, tú vas para allá a casa a imponer las manos para que se sane. No, espérate, Jairo. Que alguien sacó mi poder. Pero ¿qué interesa eso, Señor? Ahora vamos a mi hija, se va a morir. Él todavía está aferrado a su fe. Uy, arréglame. Se me echó a perder antes la fe de Jairo. Ahí está Jesús. Entonces Jesús, ¿qué dice? No, espérate. Yo tengo que atender a esta mujer porque alguien me sacó. Y entonces la mujer al final, según la palabra, dice que ella temblando, con mucho temor, temblando, le dice la verdad. Yo fui que toqué y yo fui sanada. Ah, tú fuiste, me tocaste. Bien. Y ahí está Jairo. Y Jairo dice, Señor, vamos a mi casa, se va a morir mi hija. Espérate, Jairo. ¿Y ahí qué pasó? Y le ven a contar. Y la mujer, y aquí tenemos que aprender que los testimonios son cortos, ¿ya? La mujer le dice, Señor, es que yo hace 12 años, dice Jairo. Ahí está, llegó Jairo. Entonces Jairo dice, Señor, hoy le va a contar 12 años. Entonces ahora está Jairo allá esperando y la mujer dice, es que yo hace 12 años, cuando yo tenía 12 años, entonces, o sea, hace 12 años atrás, va. Y el Señor ahí atento, porque está amoroso, ¿no? Entonces, sí, la escuchaba la mujer y Jairo ya se moría de nervios y la mujer le decía, Señor, y después cuando tenía 11 años vi muchos médicos y perdí plata y cuando tenía 9 años atrás, y Jairo se moría acá, y el Señor le escuchaba y amoroso, la atendía, y le escuchó los 12 años que pasó. Y Jairo ahí con su fe, el Señor va a sanar a mi hija, pero ya, Señora, corte el testimonio, vamos, para que pueda llegar a la casa y sanar a mi hija. Y el Señor está ahí conversando. Bien, amada. Entonces le dice, muy bien, hija, muy bien. Hemos escuchado el testimonio de la hermana. Y el Señor, miren lo que dice. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molesten más al maestro. Recuerden, Jairo está con su fe, con su esperanza, con su confianza en que Cristo va a ir, que el Señor va a ir y va a sanar a su hija. Ya habrá avanzado algunos metros nomás, está hablando con la mujer y él está ahí. Y entonces, pero al ver que se alarga la mujer con 1 año, 11 años, 10 años, y tu hija murió. Y cierra su palabra. Y dejó entrar el temor. Lo que él temía era que su hija muriera. Y ahora su paraguas cerrado significa que entró el temor. Entonces Jesús, todo esto fue rápido, todo fue simultáneo. Entonces la mujer, bien hija, tu fe te ha salvado y ya eres libre de ese azote. Ahora vamos a la que... Y justo le aparece. Por eso que Jesús dice, luego oyó lo que se decía justo en ese momento y dijo el principal de la sinagoga, no temas, porque lo vio con su paraguas cerrado. Entonces Jesús va donde Jairo y le dice, no temas, cree, abre tu paraguas y cree. Si hay una palabra que Dios dice que va a sanar, aférrate a esa palabra,
y Él te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en esa palabra tenemos la fe, nuestra confianza. ¿Me entiende, amado? Por eso el Señor le dijo, no temas, no temas. Y es lo que nos dice a nosotros, no temas. Hay cientos, miles de temores que quieren entrar. Y si usted deja entrar según Job, puede que esos temores le ocurran. Cuando esos temores entran, nos van a alejar de Dios, nos van a apartar de Dios. Nuestra mente va a quedar paralizada y nos vamos a olvidar de las promesas de Dios. Pero por eso el Señor, dijimos al principio, 365 promesas nos hace. Por eso cada día Él nos da una promesa. Y usted tiene que aferrarse a esa promesa. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. En cualquier situación recuerde, ¿quién está con usted? El Señor. Usted nunca ha estado solo, amado. Quizás en la iglesia nos portamos mal y no lo fuimos a ver, sí, es verdad eso. Pero Él no falla, amado. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, si es aquí en la calle o allá o acá, donde sea, el Señor siempre va a estar con usted. Es una promesa, así que agarre su paraguas, no temas, yo te ayudo, Él nos va a ayudar. Es que la iglesia no viene, nadie me viene a ayudar, olvídense de eso, es el Señor que está con usted, ese es su paraguas. Amén, amado. Porque tú no estás conmigo. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. No quiero tener temores, amado. ¿Usted quiere tener temores? No, porque el Señor está conmigo. Y cuando vengan esos temores yo los desecharé, pero me aferro a lo que Dios dice, que Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Quiere declarar eso usted conmigo? Póngase en pie y agarre su paraguas, amado. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, un momento. Cuando sacamos nuestros ojos es un poco para decir que no quiero que nada entorpezca en la oración que voy a hacer. El Señor dice en su palabra, cuando quieras orar al Padre, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Nuestros ojos son como la puerta. Padre, en el nombre de Jesús, por alguna razón era, Señor, y ahora sabemos que es. ¿Por qué nos dices, no temas, no tengas miedo, no temas? Gracias porque hoy día podemos comprender mejor, porque tú cada día nos vas a decir, nos vas a recordar que no tenemos que tener temor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos desechar todo temor de nuestra vida, toda forma de temor. La desechamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón porque alguna vez, en alguna oportunidad, quizás muchas veces hemos dejado entrar ese temor a nosotros y nos hemos olvidado de ti. Así como las maldiciones, Señor. Han venido cosas que nos suceden una tras otra, porque la maldición ha entrado, pero nosotros dimos la causa. Perdónanos, Señor. No queremos darte causa. No queremos dar causa para que entre la maldición, pero no queremos dar causa para que entre el temor a nuestras vidas. Porque todo eso es lo que podemos temer. Puede suceder. Puede hacerse vida en nuestras vidas. Señor, danos la fuerza. Así como Pedro te dijo, Señor, si tú eres quien eres, si tú eres quien dice que eres, dame la palabra. Dame la palabra. Dígale usted al Señor, Señor, dame, si tú eres Jesucristo, si eres el resucitado, eres el Dios eterno, el Dios que tiene vida eterna y que puede dar vida eterna, entonces dame una palabra.
Y yo me aferraré a esa palabra, porque tú me estás diciendo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudaré, no temas, yo estaré siempre, siempre al lado tuyo. Oh Señor, yo tomo esa palabra. Que cada uno de los que estamos aquí tomamos esa palabra en el nombre de Jesús. Nos aferramos, confiamos plenamente en ti. Y aunque venga el mar, la lluvia, el viento, nosotros no vamos a soltar esa palabra, Señor, porque no queremos que entre el temor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. No tendremos temor, no vamos a temer. En el nombre de Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Amén. Otra vez, amén. Amén.